Yo soy Dos Santos Fidelino, ayudante alumno por concurso de la Cátedra Anatomía Patológica, y en este video voy a explicar la unidad temática número 7 que corresponde al sistema circulatorio, los trastornos hídricos y trastornos hemodinámicos. Antes de empezar a desarrollar los temas correspondientes a la clase, voy a explicar los ítems que vamos a desarrollar en el video y cada alumno va a desarrollar con su jefe de trabajos prácticos en las respectivas comisiones. Primero vamos a desarrollar la presentación de los casos clínicos, una observación macroscópica y una descripción de los órganos que nosotros tenemos de muestra en la cátedra. Después vamos a llevar a cabo actividades en el salón de microscopía, en donde los alumnos van a poder observar con el microscopio óptico los diferentes preparados correspondientes al tema. Y por último vamos a realizar actividades en el laboratorio de anatomía patológica. Nosotros acá vamos a observar técnicas básicas, procedimientos que se necesitan conocer para ingresar a un laboratorio de anatomía patológica, y vamos a ver dos conceptos importantes que son el protocolo y la bioseguridad. Vamos a ver las técnicas de corte, la identificación, el bisturí, el uso, el manejo, cómo se lleva a cabo, entre otras cosas. El protocolo es importante que conozcamos porque es de mucha utilización en el laboratorio de anatomía patológica, en donde nosotros cargamos toda la información y reportamos de manera completa todos los datos del paciente y de la muestra que nosotros recibimos y el recipiente que contiene a la muestra. Entonces, ahí nosotros rotulamos y realizamos una observación y llegamos a un diagnóstico macroscópico. Estas muestras van a venir de biopsias, de citologías, de necropsias, etc. La bioseguridad en la sala de anatomía patológica es muy importante que tengamos ciertas restricciones estrictas, porque las piezas o los tejidos o todo el material que nosotros estamos manipulando pueden estar contaminados o pudieron haber estado contaminados con ciertos microorganismos que nos podemos contagiar. Por ejemplo, virus la tuberculosis, hepatitis, HIV, entre otros. Por eso también es fundamental que nosotros tengamos el carnet de vacunación completo cuando nosotros ingresamos a realizar alguna actividad en el laboratorio de anatomía patológica, ya sea con fines educativos, de investigación, entre otras. Listo, vamos a ver esta imagen en donde nosotros describimos algunas normas básicas de bioseguridad que nosotros tenemos como requisitos para los alumnos ingresar al laboratorio de anatomía patológica de la Facultad de Medicina de la UNI. Ellos son el uso de guante, el uso correcto del barbijo, cabello recogido a los que tengan el pelo largo, el uso de zapatos o zapatillas seguras, cerradas, que sean fáciles para caminar, el ambo preferentemente de color azul, y por supuesto el guardapolvo prendido todo el tiempo que nosotros estamos en el laboratorio. Así que así tienen que venir en la clase presencial y con el guardapolvo prendido. Con una sonrisa los espero el martes en la clase presencial. Bien, ahora vamos a describir los casos clínicos correspondientes al sistema circulatorio, los trastornos hídricos y trastornos hemodinámicos. El caso clínico 1 es un vaso en donde nosotros vamos a ver un infarto anémico. El caso clínico número 2 es una arteria aorta, una porción, en donde vamos a ver una aterosclerosis aórtica. Y el caso clínico número 3 es una arterioesclerosis hialina en el riñón. Empezamos. El primer caso dice un paciente masculino de 49 años de edad que es operado de una cirugía cardiovascular y después vuelve a ingresar a internación y se le hace un diagnóstico de sepsis con sintomatología cardíaca. Entonces se lo vuelve a intervenir quirúrgicamente, pero en esta ocasión se le saca el vaso. Se le realiza una esplenectomía. La pieza que nosotros vamos a observar en anatomía patológica siempre tenemos que describir la forma, qué órgano es, las características, la consistencia al tacto, al corte, el peso, el tamaño, todo eso son cosas básicas que nosotros siempre describimos en una descripción macroscópica.
Vemos entonces que este órgano presenta una cápsula lisa, brillante, aquí donde lo estoy señalando, y en secciones paralelas nosotros vemos áreas blanquecinas con contornos netos bien definidos que se encuentran principalmente en la periferia del órgano, como vemos acá donde le estoy señalando, que son las lesiones que se encuentran por debajo de la cápsula. Entonces se dice que son subcapsular. Vemos el resto del parénquima esplénico que se encuentra en un color rojo vinoso, homogéneo, una consistencia sólida, blanda al tacto, que lo van a ver en la clase práctica. Entonces realizamos un diagnóstico macroscópico. Este es un vaso por extirpación quirúrgica y las lesiones que presenta son alteraciones que tienen que ver con el aporte sanguíneo y en un órgano macizo que es un infarto anémico o también se denomina infarto blanco. Para repasar qué es un infarto, es un área de necrosis isquémica que se da por la oclusión de un drenaje venoso o bien por el aporte sanguíneo por parte de una arteria. Entonces pueden ser infartos rojos que se produce por oclusiones venosas, se da en tejidos laxos, esponjosos, por ejemplo los pulmones, se da en tejido con circulación doble y también puede ocurrir en tejidos que ya estaban previamente con una congestión por un déficit en el drenaje venoso, entonces ocurre este infarto. Por otro lado, los infartos blancos van a aparecer o suceden por una oclusión en una arteria terminal y ocurre en órganos sólidos, por ejemplo, vaso, corazón, riñón. En esta imagen nosotros vemos un infarto rojo en donde una porción del pulmón, como dice acá, en tejidos laxos o esponjosos, se lesiona esta porción. Entonces es un infarto rojo. En esta otra imagen nosotros vemos acá un vaso que presenta una oclusión a este nivel de la arteria, entonces todo el territorio que está irrigado por esta arteria que aporta nutrientes se lesiona. Entonces es un infarto blanco o infarto anémico por la oclusión de una arteria terminal en órganos sólidos. Bien, vamos a la descripción microscópica. Siempre tenemos que describir la técnica histológica que estamos utilizando. En este caso es un procesamiento de rutina en parafina, una coloración con hematoxilina eosina y un aumento por 10. En la imagen observamos una histoarquitectura esplénica con su cápsula en donde se reconocen sectores de pulpa blanca, pulpa roja. También se puede ver un folículo linfoideo con una arteriola central y la lesión que nosotros observamos está representada por estas extensas zonas amorfa, un poco más acidófila que los otros sectores, en donde se observa la necrosis por coagulación. Entonces, nosotros observamos más a detalle y reconocemos estas sombras que corresponden a estructura preexistente que casi siempre son vasos sanguíneos. Aquí vemos un folículo linfoide y también vemos un poco de infiltrado de linfocitos. La fuente de esta imagen y de todas las que utilizamos en el video son de la Cátedra de Anatomía Patológica de la Facultad de Medicina. En el caso clínico número 2, vemos un paciente masculino de 65 de años de edad, fumador, valores elevados de colesterol y triglicéridos en sangre, con una hipercolesterolemia. Entonces, nosotros vamos a observar una porción de su arteria aorta, entonces el órgano, porción de la arteria aorta. Vamos a hacer una descripción macroscópica. Vemos una arteria aorta en sentido longitudinal que muestra superficies con múltiples lesiones blanco-amarillentas fusionadas entre sí y en la complicación una de estas presenta una ulceración, un core necrótico y estalla hacia el interior del vaso sanguíneo. Entonces hacemos un diagnóstico macroscópico, es una necropsia en la aorta y la lesión que presenta son los cambios vinculados a la placa ateromatosa que se complica y estalla hacia el interior. Hacemos un diagnóstico microscópico, siempre tenemos que observar la técnica
la técnica de coloración, en este caso es un procesamiento de rutina en parafina con coloración de hematoxilina eosina. Vemos en este preparado un aumento al 4, en donde observamos la pared arterial con la lesión en la túnica íntima. Vemos fibras musculares lisas, fibras colágenas, y vemos el core necrótico que estalla. Vemos depósitos de lípidos, depósitos de calcio, detritos celulares, restos de células muertas, entre otras cosas. En esta otra imagen vemos una porción de la pared arterial en un aumento por 10, también una coloración con hematoxilina eosina en un procesamiento de rutina en parafina, y vemos las células espumosas, un infiltrado linfocitario, vemos el core necrótico, la presencia de los cristales de colesterol, los residuos de las células muertas, más a detalles. También en esta región hay un depósito de lípidos, pero como sabemos, los lípidos no se ven en la técnica de rutina porque se lavan en el proceso de preparación de la muestra para observar al microscopio. Entonces no se ven y están representados por estos espacios en blanco que ahí pudieron haber estado o están los lípidos. También se ven fibras colágenas, células musculares lisas que predominan en las paredes arteriales. En este otro preparado, un aumento al 40, vemos los cristales de colesterol, los residuos de células muertas, más a detalles, y estos espacios en blancos que corresponden al depósito de lípidos. El core necrótico, que es el que estalló en esta región, como vemos en esta imagen, más detalladamente lo vemos en esta imagen de abajo, aumento al 40, y se aprecian estos depósitos de colesterol. Con respecto al caso clínico número 3, vemos la arteriosclerosis hialina en el riñón. Dice, un paciente de 65 años de edad, diabético, hipertenso, que fallece en un accidente de tránsito. Entonces, el órgano a analizar es un riñón, pero no tenemos muestra macroscópica, entonces pasamos a la descripción microscópica. Pero el diagnóstico macroscópico es un riñón obtenido mediante una necropsia. La técnica histológica, siempre tenemos que describir procesamiento de rutina en parafina, coloración con hematoxilina eosina. En este aumento por 4, en la imagen de arriba, nosotros podemos ver la hialinización de las arterias, vemos la histoarquitectura renal comprometida, vemos estos túbulos comprometidos. Estos túbulos renales que sufren un proceso de tiroidización, es decir, la lesión o el cambio que ocurre, los asimila a los folículos tiroideos de la glándula tiroides. Y vemos acá proceso de hialinización y también un infiltrado linfocitario en un aumento por 10. Acá vemos más a detalle un aumento por 40. Entonces vemos las pequeñas arteriolas que tienen su pared engrosada con una hialinización concéntrica, y por supuesto esto va a generar una estrechez de su luz, como vemos acá, y se ven los túbulos atrofiados acá, como en esta otra imagen, que sufren el proceso de tiroidización. Entonces coexiste un infiltrado intersticial, la esclerosis hialina, como se observa también acá, en estas regiones, acá, por todas estas regiones, y empieza a ocurrir una cicatrización renal. Esta es una complicación muy frecuente que se da en los pacientes hipertensos, diabéticos, con un compromiso renal. La bibliografía utilizada para la realización del video y que recomienda la cátedra es el libro de Patología Estructural y Funcional de Robbins y Cotran, en tanto que las imágenes son todas obtenidas de la Cátedra de Anatomía Patológica de la Facultad de Medicina. Nuevamente, muchas gracias por su atención.